Video tutorial para estudiantes de 10º año de educación general básica en el área de matemáticas. El tema del video es la función cúbica. Una función cúbica es una función de tercer grado, la cual es una función polinómica de grado 3, es decir, que el mayor exponente del polinomio es x elevado al cubo. En este caso sería x al cubo. Tiene la fórmula general que es f de x es igual a x al cubo más bx al cuadrado más cx más d. Esa es la fórmula que tiene nuestra función cúbica. Las características de esta función son que su dominio y su recorrido es el conjunto de números reales. También podemos decir que la función cúbica en la representación de f de x es igual a x al cubo es una función impar, debido a que su dominio y el punto de corte con el eje x y con el eje y se da en el punto 0. La gráfica de una función cúbica son las siguientes. En este caso, en la figura 6 es una función cúbica, la figura 8 de igual manera y en la figura 10 igual, sino que son distintas figuras. En este caso, esta función cúbica representa que tiene dos puntos de corte con el eje x, lo que nos quiere decir que no es ni creciente ni decreciente. En este caso tenemos que es una función cúbica que tiene un punto de corte en el punto 0, 0, lo que significa que es una función decreciente. Y la figura 10 tiene partes que son crecientes y partes que son decrecientes. Recordemos que el dominio de una función cúbica son los números reales y el recorrido también son los números reales. Tenemos la parte de puntos de corte con los ejes. En este caso, en la gráfica podemos observar que, como decíamos, las funciones tienen distintos puntos de corte con el eje x y con el eje y, como podemos ver en la figura. En este caso puede existir tres puntos de corte cuando es una función, en este caso una función cuadrática. Cuando es una función cúbica también podemos tener tres puntos de corte con el eje x y un punto de corte con el eje y, dependiendo de la función. Para nosotros encontrar los puntos de corte con cada uno de los ejes tenemos las siguientes ecuaciones. Nos dice que si la función es igual a el valor de x es 0, entonces f de x corta el eje y en el punto 0 y el valor que nosotros encontremos cuando x equivale a 0. En cambio, decimos que si f de a igualamos a 0, entonces f de x corta con el eje x en el punto A0. En este caso, en la primera fórmula, nosotros lo que vamos a hacer es reemplazar nuestra función o nuestro valor de x con el número 0. Y luego encontraremos el valor de b, y ese será el punto de corte en el cual nuestra función corte con el eje y. En el otro enunciado tenemos en cambio que cuando tenemos nuestra función reemplazamos o igualamos a 0, se nos creará una ecuación que puede ser de primer grado o de segundo grado, y en este caso nosotros resolvemos para encontrar el punto de corte con el eje x, y ese valor que nosotros encontremos será el valor de a, 0, para encontrar estos distintos puntos de corte con el eje x y con el eje y. Ejercicios. Encontrar los puntos de corte con los ejes. En este caso tenemos la función f de x es igual a 4 menos 2x. Entonces el primer enunciado nos decía que toda la función reemplazamos con el número 0. Entonces sería 4 menos 2 por 0. Entonces sería igual a 4. El punto de corte con el eje y sería 0, el valor que encontramos, 4. Ahora con el eje x nos decía que igualemos toda la función a 0. En este caso sería 4 menos 2x igual a 0. Al nosotros encontrar o reemplazar este valor, al encontrar el valor de x, sería x es igual a 2. El punto de corte sería 2, 0. Tenemos una función cuadrática que nos dice x al cuadrado menos 4. El primer enunciado, reemplazar todas las x con 0, sería 0 al cuadrado menos 4. Entonces nos daría como resultado menos 4. El punto de corte sería 0, menos 4.
Con el eje X sería X al cuadrado menos 4 igual a 0. En este caso es una ecuación cuadrática. Al sacar X igual a 4, la raíz de 4 sería 2. En este caso sería X es igual a más 2 y menos 2. Entonces el punto de corte sería 2,0 y menos 2,0. Al resolver esta ecuación cuadrática, ahora tenemos la función X al cubo menos 4X. En este caso con el eje Y igualamos todo a 0 y reemplazamos. En este caso sería 0, 0, 0. Entonces el punto de corte sería 0,0. Con el eje X igualamos a 0. En este caso tendríamos X al cubo menos 4X igual a 0. Factor común X al cuadrado menos 4. Entonces esto igual a 0. X al cuadrado menos 4 factorizamos una diferencia de cuadrados que sería X más 2, X menos 2 es igual a 0. Entonces, al igualar todo a 0, encontramos tres raíces. En este caso sería X igual a 0, X igual a menos 2 y X igual a más 2, al resolver estas ecuaciones de primer grado. Entonces, los puntos de corte con el eje X sería menos 2,0, 0,0 y 2,0.